Hermanos, qué gusto volver a encontrarnos a través de este medio con ustedes para el mensaje de esta noche. La base bíblica está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versos del 39 y 40. El contexto de esta escritura es en el panorama en que Dios muestra su bondad, su misericordia para su pueblo, pese a que el pueblo lo rechazó. Pero Dios les prometió un nuevo pacto y que vendría a rescatarlos. Bien, el texto dice así: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El título del mensaje es Temiendo a Dios. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, bendito Señor, el dueño de la palabra revelada, de la palabra que ha sido mostrada a toda la humanidad con el deseo tuyo, Señor, de llegar a todos los corazones, hasta lo último de la tierra. Oh Señor, te rogamos tu Espíritu Santo nos esté moviendo al hablar, al escuchar, con todo temor y temblor ante ti. Bien, temor, ya venimos se viene hablando del temor a Dios, de la prédica anterior, y se dijo, para recordar, el temor a Dios es un motivo controlador de la vida del creyente, ya sea en asuntos espirituales, morales y de conducta ante Dios. En el Nuevo Testamento, temor va acompañado con la palabra, generalmente, ¿no? Temblor, que quiere decir conmover. Es decir, que el ser humano ante Dios, ¿no?, se conmueve por la presencia de Él, por saber que Dios lo está mirando, que Dios está atento a todo lo que uno hace. El temor, pues, es un deseo poderoso de no desagradar a Dios. Es diferente a terror, a pánico o a estar asustado ante Él. Es un respeto profundo a la presencia de Dios y a sus cosas. Se interpreta de estos versículos acabados de leer de esta manera: el cristiano tiene un corazón temeroso. El cristiano tiene un corazón temeroso para Dios. El mensaje dice así, este es el mensaje entonces que Dios quiere darnos esta noche. Mostremos temor a Dios en nuestra vida diaria. Mostremos temor a Dios en nuestra vida diaria. ¿Cómo? ¿En qué cosas? Bien, esto es amplio. Vamos a hacerlo solamente en 5 puntos, aunque son puntos cortos porque van centrados al aspecto práctico, es decir, al quehacer de la vida diaria. El primer punto es cómo mostrar el temor a Dios. El temeroso de Dios aborrece el mal, es decir, aborreciendo el mal. Aborrecer el mal en todas sus formas. Los que aborrecen el mal tienen
la mente de Cristo. Por lo tanto, ven el mal igual que Dios lo ve. Se aparta del mal y busca hacer el bien. El bien como arma con la cual no puede ser vencido por el mal. El mal procede del diablo y todas las formas de mal, todas las expresiones de mal, que son muchísimas, solamente señalaremos unas cuantas, como maldad, malvado, perverso, malo, maligno, malignidad, soberbia, arrogancia, mentira, destrucción. El enemigo de Dios viene para robar, para matar, para destruir, para malograr las cosas. Él es padre de mentira. El temor a Dios conduce a la aversión y rechazo de toda forma de maldad, de toda forma de mal. En el libro de Proverbios 8:13 podemos leer así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Así dice Dios en su palabra. El temor de Jehová se equipara a la sabiduría y el conocimiento. Ambos nos llevan a conocer a Dios, a conocer su voluntad, a seguir sus caminos, a obedecerle y cultivar todo lo que Él nos ha provisto para hacer el bien, para amar y seguir el buen juicio. El cristiano tiene un corazón temeroso. Mostremos temor a Dios en nuestra vida diaria. El segundo punto, buscando la santidad. La santidad consiste en estar apartado para Dios. Para el temeroso de Dios, todas las cosas que son de Dios, aprende a quererlas, a desearlas, a amarlas, a amar a Dios, a amar su palabra, a amar a su pueblo, a amar sus cosas, a amar la obediencia, a amar la voluntad de Dios. Aprende a dejar de lado las cosas que son del mundo, que desagradan a Dios. ¿Para qué? Para agradar a su Padre Celestial. En el Salmo 25, versículo 12, se puede leer: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que debe escoger. Para un hijo de Dios, el valor supremo, el que tiene prioridad en todo, es el mismo Dios. Dios que se ha revelado en su creación y a sus criaturas. El cristiano verdadero sabe que Dios es santo. En la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 16, dice: sed santos porque yo soy santo. Este mandato no tiene por qué asustarnos, pues confiamos en Dios, que Él irá perfeccionando la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, como nos lo acaba de decir en este salmo. Dios le enseñará el camino que debe escoger. Dios entonces va a ir perfeccionando la obra que empezó. Él ha puesto y pone todo a favor del creyente, y toca ahora entonces al creyente, al cristiano, poner todo de sí, con decisión y compromiso, para imitar a Cristo Jesús. Sabemos que podemos fallar, podemos pecar, pero ya no somos esclavos del pecado, porque el Señor nos va a ayudar a salir de toda situación y dejar de lado el pecado, la tentación, todas esas cosas,
en las situaciones que se presenten, mediante que el arrepentimiento nuestro y el perdón de Dios, y la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro abogado. Abogado tenemos, dice la palabra de Dios. Tercer punto. El temeroso de Dios quiere agradarle a su Señor antes que al hombre. La carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 23, dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El contexto de este versículo viene de que los esclavos antes, ¿no? En los tiempos que había la esclavitud, decían así: ¿para qué nos esforzamos? Bueno, cuando estaba el amo presente, sí, pues trabajamos como hay que trabajar, pero una vez que se va, ya la dejamos, porque igual nuestro destino va a ser, trabajemos bien o trabajemos mal, la situación no va a cambiar. Entonces, tomando de ese contexto, ubica así esta porción de la Escritura, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El temor a Dios lleva a aceptar el orden dispuesto por Dios en el hogar, en la iglesia y en el centro de trabajo o donde se encuentre, con respeto y sentido de responsabilidad, con sencillez de corazón, es decir, con sinceridad, integridad y laboriosidad, pues todo lo que hace el cristiano, todo lo que él lleva a cabo, adquiere carácter sagrado. Cada una de las piezas de trabajo que produce debe ser lo suficientemente buena como para mostrarla a Dios. Así el amo o jefe terrenal no lo esté mirando. De manera que también se desecha la hipocresía. Uno podría cosechar críticas y malentendidos, pero debe saber que hay recompensa segura por el servicio fiel. El esfuerzo no pasa desapercibido para Dios. Si un cristiano está en una posición de mando o de eminencia, para ellos también tiene vigencia los mismos principios sobrenaturales. En este caso, no debe hacer uso indebido de su cargo. Nada pasa desapercibido o inadvertido para aquel que es señor de ricos y pobres, de jefes o subordinados, de propietarios o servidores. El servicio fiel a Dios será recompensado gloriosamente en la eternidad. Mostremos pues temor a Dios en nuestra vida diaria. El cuarto punto. ¿Cómo? Llevando una vida de alabanza. La alabanza al Dios Trino no solo es para los días de fiesta, para los días de culto. Para el cristiano temeroso de Dios, toda ocasión es oportunidad para alabar al Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Redentor. Se dice vida de alabanza porque es continua, es estar en comunión permanente con Dios por la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Se alaba a Dios, se le puede alabar con cánticos, con himnos, coritos, salmos, con versículos de las Sagradas Escrituras, con las buenas palabras que salgan de nuestro corazón a nuestra boca o pensamiento. Y muy importante, no descuidar que nuestra conducta, nuestros hechos y nuestras actitudes también deben ser de alabanza y glorificación a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 5, dice:
Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Alabar a Dios tiene connotaciones tales como adorar, engrandecer, honrar, exaltar, glorificar, agradecer, magnificar. Mostremos temor a Dios en nuestra vida diaria. Quinto punto, el temeroso de Dios tiene reverencia, orden y decencia. Reverencia es tener respeto, postrarse, suplicar. Es lo apropiado a un carácter sagrado, aquello que es adecuado en personas, acciones o cosas consagradas a Dios. Siempre tiene presente que es Dios quien ve lo que se hace o piensa, más aún si uno está dirigiéndose al mismo Dios, o se está hablando de Él, o se está haciendo cosas de Él, o se está en los negocios del Señor. Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 40 dice: hágase todo decentemente y con orden. Orden, es necesario tener en cuenta que nuestro Dios no es Dios de confusión, de improvisación, de contención, sino de paz. Así se enseñó en las iglesias del primer siglo. Es decir, este es un legado apostólico, por eso es que tomamos la iglesia del primer siglo como el modelo cuyo testimonio está en el Nuevo Testamento, ¿no? En las escrituras del Nuevo Testamento. Decencia, bueno, orden es la buena disposición de los detalles. Buena disposición de los detalles. Decencia quiere decir de manera apropiada, bien formada, honestamente, distinción, con gracia. Claro está, sin caer en el ritualismo ni en el ceremonialismo. Ceremonialismo es el gran apego a las formas exteriores y olvidándose de lo interior. Ese es el ceremonialismo, es muy estricto en la apariencia, en lo exterior. Ahí no debemos ir, porque la decencia y el orden de Dios son como se las acaba de decir en su definición. Bien, son los 5 puntos considerados para este mensaje, y veamos las conclusiones. Primera conclusión: el temeroso de Dios se aparta del mal y hace el bien. Segunda, la santidad es obra de Dios en el creyente. Sin embargo, requiere que el creyente, que el cristiano, se deje trabajar por Dios, se deje moldear por Dios, siga el camino que Dios le está mostrando, que le está trazando. Tercera conclusión: el temeroso de Dios vive para agradar a Dios, a su Padre Celestial. Cuarta conclusión: el temeroso de Dios es un fiel adorador. Quinta conclusión: el temeroso de Dios hace las cosas decentemente y en orden. Estos son algunos ejemplos prácticos para nuestra vida diaria que es necesario tomarlas y llevarlas a los hechos. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que los bendiga a todos. Amén.